Wawqipanikuna, qhichwa llaqtayuq runakuna, qhichwa rimaq warmikuna, qhichwa rimaq qarikuna, imaynallam kachkankichik. Ñam kay junka tukuykunña, chunka tawayuq punchawpiñam tarikunchik, kunanja kachkanchik riki kay illapachaw punchaw sutichasqa punchawpiñam. Iskay waranja, iskay chunka, iskay niyuq watapi tarikunchik. Riki kay llaqtanchikpa yachaniman hinaqa kachkanchik pichqa waranja, pichqa pachak, iskay chunka, isqun punchawpiñam tarikunchik. Imaynallama kachkankichik, imaynallam chisiykunkichik. Kunanja rimanakuykuchik kasunchik riki kay wawqinchik Pedro Castillo hayna punchaw kay Colombia hatun suyuta illarqa hinaspan chaypim chay kamachik masinwan, Juliana masinwan Iván Duquewan rimanakuykunku. Paykunam rimanakuykunku achka ruraykunamanta huknimi chay imaynatataq kay corona unquymanta hampinmanku llapa runa masinchikunata hinaspapas rimanakuykunkutaq imaynataq yanapanakuchwan kuskanchik llapa ima sachakuykuna chinkachinanchikpaq nispam rimanakuykunku hinaspapas ninkutaqmi llapamanta kay qullqichakuyta qallaykusunchik kay corona unquymi hayna watakunaqa riki llumpayta wakcharqachiwanchik chaynaqa qallaykusunña pamanta chay qullqichakuyan chaykunamantam rimanakuykunku hinaspapas kay kuski killallatas kay wata kay Iván Duque kay Perú suyunchikman hamun hinaspa Pedro Castillopa llaqtanpi chotapi huñunakuykunqaku. Kay huñunakuyqa karqa ñam kay suqta kutitañam huñunakuykuchkanku kay Colombiapa hinaspa Perú suyupa kamachikuqninkuna. Kay wataqa chay Iván Duque llaqtanchikman charqamuspa chay chotapiqa chawanqa kanqa ñachiki chay hanchis huñunakuyña. Uyarikuychik ya imaynatataq chay Caracol willakuqkuna riqsichinku kay huñunakusqanmanta. Chaymanta uyarikunkichik tumpallatapas hinaspa chayllapitaq uyarinkichik imaynatataq hawarqunku, imaynata musyarqunku chay iskaynin hullanakuna rimanakusqanmanta. Chaypim kachkan chawan kay Perú suyunchikpi huk llaqtakunawan rimanakuq Maurtu asutiyuq. Paymi rimachkan chay llamkaq masinwan hinaspa paykunapa qhawasqanman hina uyarisqanman hinam rimachkanku. Hamkunapas uyarikuchik sumaqchata paykunapa rimasqanta hinaspa chayman hina rimankichik, chayman hina imallatapas qillqamuychik, imallatapas niychik. Yachanaykichikmi kay imakunataqsi kachkan, imakunatataqsi kay wawqinchik Pedro Castillo rurachkan kay Perú suyunchik ukupi hinaspa hawa suyukunawanpas. Chaykunataqa yachananchikmi mana chay chiqnikuq runakuna yanqakunata umanchikman churamunanchikpaq. Chaynaqa hawaykunkichik ya kay tipichisten aklasqayta hinaspa sumaqta musyakunkichik, allinchu. 2 en punto. A esta hora se realiza el primer encuentro entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el mandatario del Perú, Pedro Castillo. José Miguel Polanco, ¿qué ha trascendido del encuentro? Ana Milena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A las 9 de la mañana llegó el presidente Castillo a Catán. Allí fue recibido por el presidente Iván Duque y cogieron un helicóptero para llegar hasta aquí, a donde nos encontramos, que es la escuela o el club de oficiales de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá. Allí sostuvo una reunión privada bilateral con el presidente Castillo, donde tocaron 5 ejes fundamentalmente, que serán esos temas que van a trabajar de manera mancomunada de aquí para adelante. Entre los temas tocaron el tema ambiental, reactivación y empresarial, también lo que va a ser el plan de acción para mitigar el impacto del COVID-19, seguridad nacional y migración. El presidente Iván Duque, en la instalación del gabinete binacional Colombia-Perú, habló de la relación que tiene actualmente con el nuevo presidente de la nación de Perú. Y expresando que Colombia y Perú son naciones hermanas, que la relación que nosotros tenemos no es una relación ideologizada, sino una relación por el bienestar y el beneficio de nuestros ciudadanos, que nosotros estamos para gobernar para todos, para los que votaron y no votaron por nosotros, y es en ese sentido que el gabinete binacional es una herramienta donde consolidamos políticas públicas y reforzamos la amistad y la relación histórica que hemos tenido. Por su parte, el presidente de Perú, Pedro Castillo, hizo una invitación a los empresarios latinoamericanos, pero en especial a los empresarios colombianos, para que inviertan en ese país.
Yo llamo desde desde este gabinete binacional a los empresarios de Colombia, de América Latina y del mundo a acudir al país, a Perú, para invertir sin ningún temor. Nosotros, asumiendo el mandato y a la cual saludo y felicito la visita suya, mi hermano Iván, el 28 de julio, cuando estuvo presente, cuando asumimos nosotros este encargo del pueblo peruano. A esta hora continúa este sexto gabinete binacional Colombia-Perú. En esa casa que se encuentra detrás mía se encuentran reunidos los gabinetes del gobierno colombiano y el gobierno peruano y se espera que en horas de la tarde se dé una declaración con las conclusiones. Desde Villa de Leyva, José Miguel Polanco, Noticias Caracol. El pueblo peruano y el pueblo Kunan paykunaqa rimachkanku kay chay rimanakuy tukuy kusqanman hinañam paykuna willakuchkanku imayna chay huñunakuy kasqamanta chayta uyarikuchik sumachata. colombiano, y acá destacamos los proyectos, por ejemplo, en materia de salud y educación, cómo vamos a garantizar mejor protección para los peruanos y los colombianos frente a la pandemia, pero también un mejoramiento constante en el sector de la salud, los temas de educación, cómo vamos a lograr que la tecnología ahora nos permita lograr 100% de alfabetización y ojalá acceso a la educación superior para los jóvenes peruanos y los jóvenes colombianos. De hecho, se va a presentar también una cátedra binacional en materia ambiental, que es un tema tan importante para el presidente Duque y para el presidente Castillo. Los temas, por ejemplo, en materia de integración fronteriza y desarrollo económico. Hay una gran cantidad de productos de la agricultura, agroindustria, manufacturas de Perú y Colombia que tenemos que aumentar la producción tanto para el comercio binacional, pero sobre todo para exportar al mercado internacional. Ahí vimos cómo en los proyectos fronterizos ha habido un gran avance en proyectos de cacao, pero tenemos que hacerlo con mucha más escala. Proyectos de piscicultura en el río Amazonas, hacer algo muchísimo más grande para exportar a los mercados de Estados Unidos, a los mercados europeos, y yo creo que lo de destacar es eso, es toda una agenda pensando en la gente, en los ciudadanos, en que esto sean reuniones de gobierno que sirvan para mejorar las condiciones de vida. El presidente Castillo ha invocado al empresariado colombiano a que invierta en el Perú, y en esa línea el presidente Iván Duque ha destacado justamente la estabilidad económica y jurídica en nuestro país. ¿Qué podemos decirle, agregar a esto para que justamente esas inversiones lleguen al Perú? Pues yo creo que es muy importante reconocer que esos 5.000 millones de dólares largos en inversiones colombianas en el Perú pueden tener confianza, porque acá el presidente Castillo, al igual que lo ha hecho siempre el canciller Martúa, cuando hemos hablado, ha dicho en Perú tienen seguridad jurídica, tienen estabilidad jurídica. El gobierno peruano de ninguna manera va a amenazar con cambiar las condiciones de la noche a la mañana. Cualquier cambio que se haga se hará hacia el futuro sobre contratos futuros, no hacia el pasado sobre contratos ya vigentes. Y eso es absolutamente determinante para que sí llegando esa inversión de manera nutrida, sobre todo generar cadenas de valor, de producción colombo-peruana, aumentar realmente la presencia conjunta en el mercado internacional, lograr esa aspiración del presidente Castillo, la masificación del gas, por ejemplo. Eso lo hizo Colombia hace ya muchos años y por eso tenemos inversiones muy importantes de Colombia, tanto inversión privada como inversión pública en todo lo que tiene que ver con la construcción del gasoducto, con la masificación del gas. Entonces ahí lo que se ha dado es una señal de confianza supremamente importante.
kunan paykuna huyakuspankuqa ñam qallaykunkuña penjaytam rurachkan yapamantam lluqsirqun Perú suyunchikmanta hinaspa penjaypin churawachkanchik yapamanta chayna willakuykunawanña lluqsimuchkanku uyariykuchik kay kuraq runa Maurto Arimasqanta. Canciller, en ese sentido, estas plataformas contribuyen a que, por ejemplo, los 4.000 millones de dólares en relaciones comerciales entre Perú y Colombia aumenten. Pero por supuesto que sí. Corolario del día de hoy de esta exitosa reunión entre los jefes de Estados, este sexto gabinete binacional, es muy beneficioso, es de beneficio recíproco y mutuo, pero sobre todo es una proyección de cómo dos naciones de la calidad de Perú y de Colombia, que vienen trabajando con mucha armonía, pueden reflejarse siendo uno miembro de la PEC, siendo el otro ya miembro de OCDE, tienen una proyección con efecto multiplicador en una agenda de 5 ejes donde hemos escuchado minuciosamente cómo han trabajado, con un resultado que bordea el 90% de resultados efectivos. O sea, aquí tenemos que felicitarnos todos de un trabajo profesional, pero se quiere sobre todo que esto alcance, llegue a la gente más necesitada, aquel poblador fronterizo que tiene dificultades, colombiano y peruano, que no tiene salud, que no tiene, en fin, recursos, que no tiene agua, no tiene escuela. Como bien lo ha explicado mi querida colega, la canciller Marta Lucía, a quien además felicito efusivamente por todo el despliegue de facilidades y organización. Vamos a reencontrarnos en breve, el 6 de julio, vamos a estar en Perú, porque es el momento en que el Perú recibe de Colombia la presidencia de la Comunidad Andina, y luego pues ahí se va a llevar también una séptima ronda de gabinete binacional, y son los 200 años, es una amistad fraterna de dos pueblos, de dos naciones inspiradas por el pensamiento del libertador Bolívar. Hoy día debemos estar muy complacidos, debemos felicitarnos mutuamente porque ciertamente hemos hecho cosas efectivas, innovadoras, que son beneficiosas para nuestros pueblos. ¿Pensaban que iba a haber algún tipo de distanciamiento porque las tendencias políticas de ambos presidentes es distinta, ¿no? Pero digamos que este es un claro ejemplo de que por el desarrollo de los pueblos eso no tiene nada que ver, ¿no? Aquí las ideologías no intervienen, aquí lo que es decisivo es solucionar a los pueblos de Colombia, de Perú y aquellos fronterizos, fundamentalmente darles opciones, alternativas, atender sus demandas, que es lo que es obligación de los gobiernos, no de carácter ideológico, de carácter democrático, de Estado de Derecho. Eso es lo primordial. Yo creo que la ideología de los dos presidentes, Iván Duque y Castillo, es idéntica. Los dos reafirmaron durante toda la reunión su gran compromiso con fortalecer la democracia, con promover la democracia en todo el hemisferio, con garantizar las libertades de nuestro pueblo para el corto, mediano y largo plazo. Eso tan lindo que dice el himno del Perú, lo repitieron los presidentes. Esa es la ideología más importante, lo demás son diferencias políticas, filosóficas, pero nunca una diferencia política de corto plazo de los mandatarios puede afectar el derecho de las dos naciones a vivir hermanadas, pensando en el progreso mutuo, pensando en la integración que realmente, como dice el canciller, se deriva desde Bolívar. Y aquí nosotros sabemos que ese es el compromiso, políticas de Estado pensadas en... Chaynatam rimanakuykunku Kay rimasqankumantam chay Perú suyunchikpa huñunakunan wasipi llamkaq runakuna uyarinanku. Paykunaqa nichkanku ama chapusunchu. Ari, kay Iván Duque runaqa manam chay Venezuela kamachikuq runata Maduro sutiyuq qullanata manam qhawaytapas munanchu. Llumpaytam chiqnikun. Paykunaqa llumpaytam awqanakunku. Kay Iván Duque runaqa kay Mama Keiko hina umayuqmi. Kay Porqui hina umayuqmi. Chay Hernando de Soto hina umayuqmi. Chaynan payqa. Manam payqa tupanchu kay Pedro Castillopa hamutasqanwan kay Perú Librepa hamutasqanwan manam tupanchu.
Chayna kachkaptinpas, paykunaqa nichkanmi, chayqa hukmi, chaywanqa ama chapusunchu kay llamkayninchiktaqa. Maskasunchik iskay hatun suyunchik, maskachun kay llaqtapa, llaqta allin kananpaq nispam rimanakuchkanku. Chayqa allinmi. Chayta uyarispanku kay Perú suyupi kamachika rimanakuq runakunapas, chaynatam hamutanmanku, chayman hinam imatapas rurananku. Kunan paykunaqa sapakutilla sasachakuyman apachikan. Sapakutilla wischuyta munachkanku. Imatañapas maskachkanku wichunankupaq. Kay Iván Duque rimasqanta, hinaspa chay llamkaq masin warmi rimasqanta, uyarispaykichik hamkunapas. Yanapaytaña qallakuykuychik. Hamkunaqa qhipachayta munachkankichik. Pedro Castillo qhipachaspaykichik, hamkunaqa llaqtatam qhipachankichik, hina sasachakuyllapim uywayta munankichik. Amaña chaynaqa kaychikchu. Ya llamkaychikña, llamkaytaña qallaykuychik kay runakunapa nisqaman hina. Kunan wawqi panikuna uyarikunkichik imatataq nirqa kikin chay Colombia umalliq qari hinas papas imaynatam rimaykun kay wawqinchik Pedro Castillo. Chaykunata hawaykuychik uyarikuychik sumaqllata. Hemos adelantado en esta bella ciudad de Villa de Leyva nuestro 6º gabinete binacional entre Colombia y Perú. Hemos tenido un diálogo fluido, coordinado y que reafirma los lazos fuertes e indisolubles entre nuestras dos naciones y una gran agenda común que cubre múltiples temas. Temas de comercio, inversión, seguridad, migración, medio ambiente, salud y que además procura que el comercio binacional y la relación entre nuestros países, que ha llegado a un punto tan alto, siga fortaleciéndose en el tiempo. Quiero especialmente destacar que hemos manifestado todas nuestras voluntades y que hemos hecho un seguimiento al anterior gabinete binacional celebrado en Pucallpa y podemos decir que el nivel de cumplimiento supera el 85%. Hoy hemos revisado tareas pendientes y hemos puesto en marcha esta agenda de Villa de Leyva, que quiero además expresarle al presidente Castillo que estaremos en el mes de julio en Perú celebrando el 7º gabinete binacional y será para mí un placer visitar Chota, estar en su tierra, visitando también la tierra de sus padres y que, como usted me decía, tiene muchas similitudes en el clima con esta bella tierra de Villa de Leyva. En ese encuentro esperamos tener avances todavía mayores y seguir delineando un trabajo en múltiples frentes para que este comercio binacional que ya ha llegado a más de $2.000 millones crezca de manera exponencial. Quiero especialmente hacer énfasis en algunos aspectos. Uno, la cooperación en materia de seguridad. Se reactiva la Comisión Binacional de Frontera. Los ministros de Defensa han acordado el compartir información de inteligencia, contrainteligencia y definir también estrategias comunes de lucha contra el crimen transnacional, principalmente el narcotráfico, el tráfico ilegal de minerales, el tráfico ilegal de fauna y flora y por supuesto también desmantelar las redes de abastecimiento de precursores químicos que lleva a la degradación en muchos de nuestros territorios. Quiero celebrar también los acuerdos que aquí se han expresado en materia ambiental. Estamos unidos para enfrentar la crisis climática, estamos unidos en adelantar una agenda de acción climática de cara al 2050 y de cara al 2030, pero también hemos sido claros en que uno de los propósitos comunes es derrotar la deforestación. Y eso se logra con distintos esquemas de pago por servicios ambientales, con esquemas de contratos de conservación natural, empoderando también a las comunidades ancestrales e indígenas, a las minorías étnicas y generando mecanismos sostenibles a partir de los cuales podamos incursionar en los fondos globales que están comprando la captura y reducción de emisiones de dióxido de carbono. Quiero también destacar los acuerdos en materia de educación y ver ese trabajo que hoy hemos coordinado para que retomar la presencialidad en la escolaridad sea una tarea que compartimos con Perú como una tarea prioritaria, definitiva, para recuperar los espacios de convivencia de nuestros niños.
Hacer también énfasis especial en el trabajo coordinado en materia de salud, no solamente avanzando en la vacunación masiva, segura, equitativa y gratuita, sino también en compartir información que nos permita que los desarrollos de vacunas, no solamente frente a patologías de COVID, sino patologías no COVID, que tendrán lugar en nuestros países, también nos permitan afianzar una cooperación científica. Quiero hacer también especial énfasis en dos temas. El tema de migración, donde entendemos la crisis que afronta la región y donde queremos hacer un llamado a toda la cooperación internacional para movilizar recursos de manera efectiva y que podamos también encontrar soluciones de carácter social. En Colombia hemos trabajado en el Estatuto de Protección Temporal, el Perú también ha acogido un número muy importante de migrantes y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho también amerita que la comunidad donante acelere los aportes que ha comprometido en las distintas mesas de donantes. Quiero también dejar expresado aquí el enfoque también de apoyo al multilateralismo. No solamente estaremos realizando el 7º encuentro binacional de nuestros gabinetes en el mes de julio, sino que también estaremos empoderando, reafirmando nuestro apoyo a la comunidad andina de naciones y estaremos también fortaleciendo en las próximas semanas la Alianza del Pacífico, que en la presidencia pro tempore de Colombia le ha dado el ingreso a Singapur y que esperamos que todo el trabajo realizado para el ingreso del Ecuador pueda materializarse muy pronto. Ahí Perú y Colombia también manifestamos nuestro respaldo al ingreso de la hermana República del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Conversábamos con el presidente Castillo la importancia de fortalecer al Banco Interamericano de Desarrollo y también a la CAF. Y reafirmamos nuestro respaldo a los procesos de capitalización que deben adelantarse. ¿Para qué? Para que nosotros, dentro del multilateralismo de las organizaciones financieras internacionales, podamos acceder a más recursos y en mejores condiciones para enfrentar las inversiones que son necesarias para proteger a los más vulnerables. Y quiero también reiterar el llamado que hacemos los dos presidentes y nuestros gabinetes para seguir profundizando las reformas sociales. Hoy queremos una Latinoamérica con más inversión y con confianza de inversión, con más comercio, con más crecimiento, pero necesitamos que el crecimiento y la inversión también se traduzcan en una mejora continua de las condiciones sociales de nuestros habitantes. Por lo tanto, vamos a trabajar de la mano en temas de gratuidad educativa, en protección para la niñez, en educación integral, jornada única y mejoramiento también de las instalaciones educativas. Y estaremos también avanzando en algo que ha sido propuesto por el presidente Castillo, que es que en el marco de la Comunidad Andina de Naciones y también considerando ese importante esfuerzo que fue la Carta Ambiental Andina, en el marco de las políticas educativas podamos profundizar la educación ambiental, porque estamos en una región que es una de las regiones más biodiversas del planeta y empoderar desde edad temprana a nuestros habitantes para proteger este tesoro es un deber ético y moral. Quiero agradecerle a los cancilleres la coordinación también de esta reunión y por supuesto de los avances que hemos tenido. Pero esencialmente quiero transmitirle a usted, presidente, esta declaración que se firma en esta histórica ciudad de Villa de Leyva es una reafirmación de que nuestras relaciones no solamente están en el mejor momento, sino que conjuntamente son más las cosas que nos unen que las que nos puedan a nosotros generar alguna división. Hemos llegado a grandes acuerdos y a grandes consensos y por supuesto tenemos muchas lecciones que aprender en las políticas públicas entre nuestros países. Pero el mensaje de fondo es que Colombia y Perú son naciones hermanas y, presidente, me complace tenerlo en Colombia y sabe que acá tiene un presidente amigo y una nación amiga. Felicitaciones, presidente. Muchas gracias, señor presidente Iván Duque. A continuación, la declaración por parte del señor presidente de la República de Perú, Pedro Castillo.
presidente Iván, estimados cancilleres, estimado ministro de Estado. Me siento totalmente fortalecido luego de reconocer el trabajo en equipo. Y qué bien que se haya avanzado con la finalidad de que el día de hoy estamos declarando la guerra a los enemigos comunes que tenemos, como es la pobreza, las desigualdades que tenemos al lado de cada una de nuestras fronteras. Y un trabajo en equipo demuestra que sí podemos hacer frente a estas grandes amenazas. No podemos entretenernos en ruidos políticos, porque los trabajos en equipo, los gobiernos que miran a su pueblo, tenemos que seguir fomentando y tener que garantizar el espíritu democrático de los pueblos. Y qué bien la disposición de cada uno de los equipos que a raíz del Consejo Binacional o del Gabinete Binacional que se había dado en la cálida región de Pucallpa, en la Tierra Colorada, hoy se reafirme y se haya logrado un buen porcentaje, un porcentaje muy positivo, y se reafirme los compromisos para que a mediados de este año lo tenemos que ver los frutos, no como gabinete binacional, no como presidente, sino que lo diga el niño, que lo diga la familia, que lo diga la comunidad. Es totalmente fructífero llevar estos gabinetes binacionales para ver de cerca nuestras realidades y para ver de cerca también el compromiso que tenemos las autoridades frente al pueblo. Y por eso estamos acá. Estos planes de acción que se han venido dando en Pucallpa y los anteriores y reafirmado el día de hoy en Villa de Leyva, creemos importante de que vamos a ver cristalizado en fronteras, estas fronteras de desarrollo, estas fronteras integradas. Y qué bien que con la experiencia de personalidades como ustedes en el equipo de ambos países se vean cristalizadas, mirando las necesidades de los pueblos. Hay organismos nacionales e internacionales que a lo largo de su historia se han venido creando. Pero esos organismos internacionales tienen que gestarse y tienen que sostenerse y desarrollarse mirando al desarrollo de los pueblos, mirando la atención de los pueblos. Hay niños que están allá sedientos de saber y que la tenemos que llamarlos inmediatamente a reinsertarse a las aulas. Hay pueblos sin agua, hay escuelas cayéndose, hay pueblos enfermos por la contaminación, hay pueblos desérticos, hay pueblos temerosos porque son atacados por el narcotráfico y la delincuencia y otros problemas comunes. Y qué bien que el día de hoy hayan líneas paralelas y tratables, hayan soluciones inmediatas. Yo felicito en nombre del pueblo peruano este trabajo y esperamos de que en los próximos meses, así como también como el pueblo peruano tiene pendiente llevar a cabo gabinetes binacionales con los demás países hermanos fronterizos, también lo hagamos pensando en tener una América Latina más unida, más comprometida con el desarrollo y terminar con todos los problemas sociales, económicos y políticos que muchas veces merman la voluntad de las buenas personas y de los buenos gobernantes para los pueblos. Felicito y reconozco el trabajo en equipo nuevamente, y a usted, mi estimado presidente, la espero en Chota. Y no solamente en Chota, sino para recorrer parte también. Espero de que se agende, tal como hemos quedado el día de hoy, hagamos una visita a las riberas y visitemos el río Putumayo y nos encontremos al lado de las fronteras vivas del país, juntamente con nuestros equipos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes.
Kainata rimanakuykunku chay hatun suyukuna umalliq runakuna imapitaq kay wawqinchik Pedro Castillo rimasqanpi pantayku. Qamkuna pantasqantu yariqankichikchu? Ari ñuqa hinapas manachiki allintachu Castilla Simita riman, manachiki allintachu Castilla Simita kachuchkan. Ñuqapas kay runa simitaqa mana ya allintachu kachuni. Kuna chay pantaykuna kaptinchu rimasqanpi pantaykuna rikurimuptinchu paykunaqa ninmanku pinqaypin churarqanchik yapamanta manam allintachu riman nispa chiqnikuq runakuna ninmanku mana chayqa allinchu. Chaymi chay willakuq runakunataqa chay willakuq wasikunapi unay watayuq wasikunapi yachakasqaña runakuna willakusqantaqa amaña qhawaychikñachu. Chaykunaqa pantachiwanchikmi chiqnikuyllawanmi paykunaqa imatapas rimanku. Chaynam kay iskanin runakuna rimanakuykunku paykunaqa manam kay Iván Duque runaqa nichkanchu kayqa comunista, kayqa tirukum, kaywanqa manam rimaymanchu nispaqa payqa manam qhipachanchu manam rakinchu. Chaytam paykunapas kay Perú suyunchikpi, kay Perú suyu huñunakuna wasipi llamkaq runakunapas chaytam yachananku. Kunankaman paykunaqa ñaqa nisqaypi hinapas saschakuykunallata maskachkanku. Imapitaq pantachkan, kaypin pantarqunña, awaqpin pantarqunña, kunaqa kaymi chaqa wischurqusunña. Chayna umayuqmi paykunaqa sapapuncha llamkasqankupi tarikunku. Chaytaqa qunqaychikña ya. Amaña chay umayuqa llamkaychikchu, llaqtapaqña llamkaychik, huñunakuykuychik. Hinaspa kay qhawasqaykichik hina qhaway kaypiqa kachkan chay wirawan yaku huñunakuq hinam kachkanku paykunaqa. Iskaynin qhari manam chay kaqllatachu qhawanku. Manam chaynallatachu qhawanku kay pachata kay llaqta masinchikunata. Chayna kachkaspampas huñunakuykunku sumaqlla, hawkalla, hinaspa nichkanku kunanmantaqa llamkasunchik kay llaqtanchik allin kananpaq. Chaynatam rimanakuykunku. Chaytaya uyarichunku chay Purquipa runankuna, chay Sutupa runankuna, chay mama Kaykupa runankuna. Chayta uyarispaykichik qamkunapas allintaña llamkaychik. Amaña qhipachaychikñachu, yanapakuychikña. Chayqa pantaykuna kaptinqa, llutan ruraykuna kaptinqa chaypicha qatariychik. Amaya yanqanpiqa imatapas ruraychikchu. Chayllatam niyta munarqaykichik wawqi paniykuna ñuqawanqa huk punchaqa amañaya. Yanapaykuaychik kay rimasqay, kay rurasqay qamkunapaq sunquykichikpaq hina kaptinqa chay munani niq makichapi ñupuykuychik. Hinaspapas kay llamkasqayta wakinkunaman riqsiykachiychik paykunapas kay rimasqayman huñunakuykamunankupaq. Qamkunapas munaspaykichik qillqamuychik, qamkunapas qayakamuychik. Qillqamusqaykichiktaqa ñawichasaqmi qayakamuptikichikqa chay rimasqaykita kaynintakamam riqsichisaq wakin runa masinchikkunaman. Chaylaya ñuqawanqa pajarinkamanya. Hawkalla kankichik manaraqmi kay corona unquyqa chinkanraqchu aswami yapamanta kallpawan rikurikamuchkan. Hawakuychik ama mana riqsisqa runakunawanqa ama huñunakuychikraqchu. Amaraq llutankunata ruraychikchu. Kuyakuychik, aylluykichikta kuyaychik, llaqta masinchikta kuyasunchik. Chayna kaptinqa ñankunaman lluqspapas chay simichanchikta harkachikustin ya purisunchik. Kunan chay chakranchikpi kaspaqa uywachanchikkunan kaspaqa chaypiqa hawkay kakusunchik. Chaypiqa manam riki kanchu chay unquykunaqa. Llaqta ukupim chay unquykunaqa. Mana riqsisqa runakunan tinkuspanchikmi chay paykunaqa mana riqsisqanchikrayku chay unquyapas kachkan hinaspa chay paykunawan tinkuykusqaqa ratarqachikusunñam rik. Chayqa mana allinchu. Hawkuykuychik chaynaqa ñuqawanqa hukutikamanya. Hawkalla.